Estoy hoy con Paula, que Hola. es abogada, y preséntate un poquito tú para que vean así el currículum y ya empezamos la charla, para que no Vale. diga la gente que trae que pinta una chica contándome de esto, ¿sabes? O sea, Vale, para darle sí. ese... Vale. Bueno, pues yo soy Paula, estudié Derecho y el máster de acceso a la abogacía y bueno, me dedico a la abogacía. Y en la carrera el trabajo de fin de grado lo realicé sobre la cristianofobia, enfocado a la libertad religiosa. Y siempre me ha llamado mucho la atención todo el tema de la libertad religiosa, la libertad de expresión. Entonces, desde entonces, aparte de la abogacía, desde un ámbito jurídico también, me dedico mucho a investigar sobre la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y hoy estamos aquí Sí, para hablar de eso. tal cual, buen intro. Bueno, libertad de expresión. Empezamos poniendo las bases, Venga. ¿qué es la libertad de expresión? Ok. O qué es la libertad y qué es la libertad de expresión, ¿sabes? En plan, como poner el cimiento de la libertad. Hay muchos tipos de libertad para que la gente en plan se eduque y después qué tipo vamos a tratar nosotros hoy. Pues te la voy a jugar un poco. Dame. ¿Qué dirías tú? Dilo. ¿Qué dirías tú que La es libertad para mí es la forma de hacer vida, pero sin que otro me pueda poner prohibiciones en cuanto a expresión, que sería lo de expresarme, creencia, de creer, incluso moverme, de actuar o no, pero claro, eso dentro de un margen de lo que es lo correcto. Sí. Entonces, claro, no me la juegues tanto, así que... No, sí, te respondo, obvio. Pues mira, te lo decía porque yo creo que la libertad es de los pocos conceptos que no le hace falta definirse. Me explico. Uno, esté donde esté, sea de donde sea, casi tenga la edad que tenga, sabe perfectamente cuando está siendo libre o no. Lo siente. Incluso cuando uno es bebé que se frustra, o cuando uno es más mayor y dice, buah, es que en esta situación no me estoy sintiendo libre porque no puedo elegir por lo que sea. O sea, yo creo que la libertad es un concepto muy intrínseco en nosotros y que realmente sabemos cuando la tenemos o no. Sin embargo, para ponerle palabras, pues es la capacidad de actuar a tu propia voluntad sin ningún tipo de perjuicio o Y cuando limitación. hablamos, tipos de libertades, decíamos que existían... Bueno, puede haber Existen un montón... puede haber un montón de libertades, pero la de expresión, por ejemplo, pues sería la capacidad de hablar, expresar una idea libremente. Ahora, ¿no crees que es peligroso si en un contexto todo el mundo empieza a expresar su idea y empieza a tirar? Pues yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo pienso lo otro. ¿Dónde está el límite de es libertad o es consentimiento a que todo el mundo exprese y actúe conforme a lo que cree? No sé si estoy... Hombre, es que claro, una cosa es la libertad de actuación, que, hombre, entonces viviríamos un poco en una anarquía, ¿no? Yo ahí diría un poco red flag, peligro, ¿sabes? Y otra cosa es la libertad de expresión. Yo te puedo decir algo, no significa que lo vaya a hacer. Entonces, dejando la libertad de actuación aparte y centrándome en la libertad de expresión, si habría riesgo en que una persona expresara libremente lo que piensa y tal, pues, hombre, supongo que hay cierto riesgo y por eso hasta cierto punto está limitada, por ejemplo, con las censuras o con el discurso de odio, pero el problema ahí es dónde está el límite o dónde se pone el límite o cómo consideramos que una palabra realmente es ofensiva o perjudicial. ¿Me explico? Porque no hay un tope claro. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos empezar a mermar la capacidad de pensar de las personas, porque al final, cuando tú emites una palabra o una idea y una persona lo escucha, en ese momento se puede generar un pensamiento, se puede generar una forma de pensar, una contradicción, unas ganas de saber más, pero si frenas esa idea, esa posibilidad de expresarla, entonces también frenas esa capacidad de que eso se siga creyendo o pensando. Entonces también estás de alguna forma controlando lo que las personas pueden llegar a creer o pensar.
mediante la censura o la prohibición de ciertas palabras o ideas. Entonces ahí hay una pequeña, bueno, pequeña, Sí, una pequeña gran... hay una pequeña gran grieta que puede atentar a la capacidad de pensar y de las personas. Has mencionado el discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? Pues mira, para eso sí que no hay un concepto definición. cerrado de discurso Sí. de odio. Hay muchas definiciones de discurso de odio, pero básicamente podría ser aquella expresión o idea que puede generar un daño a la sociedad, que está basada a lo mejor en odio o se considera que puede estar basada en odio. Vale, y tengo una pregunta, pero esta ya es como más candente y eso. A ver. ¿Qué piensas de cuando estaba la época de la vacuna? Sí. Había un montón de censura en Instagram. No sé si te acuerdas. Había Buen mucha gente que ejemplo. subía cosas en contra, Sí. incluso argumentadas de forma médica, que ahí yo no voy a entrar si es buena o mala, simplemente estoy hablando de la censura esa en específico. Y la gente con pruebas médicas argumentaba que no, y gente con pruebas médicas argumentaban que sí. Ahora, claro, las que no se censuraban, las que sí o apoyaban, incluso Instagram sacó la campaña de la pegatina de Vacunated, ¿sabes? Sí. Entonces, en cuanto a ese tipo de censuras, ¿realmente son positivas o realmente son negativas porque censuran la capacidad de que alguien de forma crítica diga, bueno, quiero o no quiero hacerlo? Claro. Bueno, ¿O qué piensas de esa censura? No sé, vale. en plan... Bueno, dejando al margen un poco si el tema de la vacuna era bueno o malo, o sea, dejando un poco al margen eso y centrándome En la censura. en la esa, censura, yo veo ahí un poquito control de autoridades, ¿no? de gobierno. Es decir, cuando nosotros permitimos, por ejemplo, que una autoridad controle, merme, limite la libertad de expresión en torno a un bien social o común que queremos conseguir, o sea, tenemos que pensar un poco en quién estamos depositando esa confianza y en las consecuencias que tiene esa merma de libertad, porque al final la libertad de expresión es un derecho fundamental, que es debe ser de los más protegidos. Entonces estamos pensando en personas que han sido elegidas, por ejemplo políticos o jueces que no han sido elegidos, o incluso personas que son jefes de las redes sociales y las lideran. ¿Confiamos realmente en esas personas para limitar algo así? O sea, ¿realmente creemos que tienen la suficiente sabiduría para hacerlo y hacerlo bien? Porque muchas veces hay mucha intención de control, de comercio, de intereses. Entonces, me da que pensar. No, Hay un riesgo. por eso te pregunto. Hay un riesgo. ¿Cómo yo puedo empezar a ejecutar mi libertad de expresión? O cómo yo sé si la estoy ejecutando, porque lo mismo es una persona que él dice, no, es que no me dejan expresarme libremente, Ya. y es el que más se expresa libremente, pero Sí. como no sabe, Claro, no, entonces sí. ¿cómo yo sé si estoy expresándome? Y si no lo sé y descubro que no, ¿cómo yo puedo comenzar a expresarme libremente? Pues mira, lo primero diría es no volverse loco, no empezar a decir, no, porque yo tengo este derecho, yo pienso esto, yo lo tengo que decir, y continuamente está una actitud agresiva atacando de, no, yo pienso esto y me da igual que sea polémico, lo tengo que decir, ¿sabes? Como, no te vuelvas loco, o sea, tampoco nos vamos a ir al otro extremo. Al final la idea es convivir en paz, en libertad, y entender que, bueno, que todo el mundo es libre de pensar lo que quiera, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y también de expresarlo. Ahora, teniendo eso en cuenta, lo puedes ejercer teniendo claro que tienes ese derecho, ¿no? Decir, mira, yo tengo ese derecho y con la mayor de las formas y la mayor buena intención que tenga voy a intentar expresar mi idea, y de una forma pues que la gente a lo mejor lo pueda entender, o expresar mi argumento, ya te digo, con buena forma. Entonces yo diría que la manera de expresarlo, primero sabiendo que la tienes, y segundo, hacerlo de la mejor manera posible. Esta es una duda que me surge, que te va a quedar loca, se me acaba de ocurrir. En los contratos, Sí. tú eres contratadora, en plan la que lleva así
la empresa y me dice, Bruno, te voy a contratar. Vale. Firmamos el contrato, ponen las horas, etcétera, etcétera. Después tú me dices de palabra, oye, en plan, no puedes expresar aquí tu fe. Claro. ¿Eso es legal realmente si no está en el contrato? ¿Una cláusula que ponga se prohíbe hablar de? No deberían prohibirte. Si me prohíben hablar de sin estar puesto en el contrato, ¿están privándome de mi libertad de expresión o no? ¿Están censurándome? Pregunto. Es que eso tiene muchos contextos. Por ejemplo, ¿eres profesor? ¿O eres un reponedor en un supermercado? Son contextos diferentes. Entonces ahí habría que mirar el contexto. Y depende del contexto sería... Hombre, de primeras hay que tener en cuenta que una libertad de religión sin tener la libertad de poder no solo profesar y pensar tu fe y tu religión, sino también poder manifestarla, es una libertad de religión mermada. Ahora, hay que tener en cuenta que los derechos se pueden chocar con otros derechos. Entonces, hay una frase muy famosa que dice, mis derechos acaban cuando empiezan los tuyos. Entonces te puede hacer un poco la idea a lo que me refiero, ¿no? Entonces sí que hay ciertas limitaciones, por ejemplo, ¿por qué a lo mejor se puede limitar que en un colegio se hable de la fe a los niños? Por ejemplo, un profesor musulmán que continuamente está a los niños intentando hablarles del Islam y tal. Eso choca con el derecho fundamental de los padres de poder criar a su hijo conforme a las convicciones que ellos quieran. Entonces ahí están chocando dos derechos fundamentales. Entonces ahí hay que trazar límites. Cuando chocan dos derechos... Hay que empezar a trazar límites. La pregunta es cómo los vamos trazando para que un lado no se quede más corto que otro. No, esto es en caso de que el vídeo no haya funcionado. En caso de que el vídeo no haya funcionado, porque aquí el de detrás de cámara no está diciendo eso, aquí mi camarógrafo, igual que Jordi igual tiene a uno que se llama Nacho, yo tengo a Larón. Pues nada, da el plan de la despedida. Adiós, muy buena, no sé qué, no sé cuánto. Adiós, nada, gracias a Bruno por tenerme aquí en la cabina y gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Espero que os haya ayudado o servido de alguna forma. Si veis este vídeo es porque el vídeo original de la cámara se ha corrompido. Corrompido. Así que nada, esto ha sido todo en la cabina, chavales, con Pau... Goden, es que yo no sé por qué digo Golden. No, no es Golden, no es como los Bueno. Golden Grasson. Un gusto. ¿Me he chocado el puño?